Bienvenidos una vez más a Teología al Día, el espacio donde aprendes teología de una manera clara y sencilla. Primeramente, quería darles las gracias por todo el cariño, entre comillas, que le dieron al último post. Lo disfrutaron bastante, me alegra mucho que lo hayan escuchado. Y pues el día de ahora quería hablar sobre un tema el cual tenía semanas que lo venía posponiendo, que como cristianos es de suma importancia, y es el pecado original. La pregunta es, ¿cuál es el pecado original? En este podcast vamos a analizar de manera teológica las diferentes posiciones teológicas, valga la redundancia, que hay sobre el pecado original. Pero primero definamos lo que es el pecado. Y para eso he escogido 4 sencillas definiciones para que nos quede claro cuál es el pecado. Definición número 1. El pecado es la transgresión de un mandamiento divino, como lo podemos ver en Oseas 6:7. Es decir, traspasar un límite establecido. Como ejemplo, cuando pasamos una cerca con un letrero que dice prohibido pasar. Segunda definición. El pecado es negación al derecho divino de mandar. 1 Timoteo 1:9. Desobedecer la orden de uno que tiene derecho de dar esa orden. Ese uno que tiene derecho de dar esa orden obviamente es Dios. Definición número 3. El pecado es la incapacidad de mantenerse dentro de la norma divina, como lo dice Romanos 8:7. En este vamos a hacer 3 subpuntos, que sería errar al blanco, como lo dice 1 de Juan 3:4, incapacidad de mantenerse dentro de la voluntad divina, como lo dice Romanos 8:7, incapacidad de crear una norma que sea agradable a Dios. Y como cuarta definición, el pecado es vivir en una mentira, como lo dice Jeremías 17:9 e Isaías 28:15. Como todos sabemos, Satanás es el padre de la mentira, como lo define Juan 8:44. Como pequeño paréntesis, quiero comentar que todas las citas bíblicas utilizadas en este podcast, en los podcasts anteriores en los que van a venir, son basadas en la versión Reina Valera 1960. Continuemos pues con lo que estamos estudiando en ese momento. El término pecado original se refiere al pecado de Adán, al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y sus efectos sobre el resto de la raza humana a partir de entonces, particularmente sus efectos en nuestra naturaleza y nuestra situación ante Dios, aún antes de que tengamos edad suficiente para cometer pecados conscientemente. Hay 3 corrientes principales que tratan sobre ese efecto y son las siguientes. La primera corriente es el pelagianismo. El pelagianismo lleva el nombre de Pelagio, un monje que vivió a finales del siglo IV y principios del siglo V después de Cristo. Pelagio comenzó a enseñar la doctrina asociada con su nombre en un esfuerzo por promover la vida santa entre los cristianos. El pelagianismo es la enseñanza no bíblica de que el pecado de Adán no afectó a las futuras generaciones de la humanidad. Según el pelagianismo, el pecado de Adán era únicamente suyo, y los descendientes de Adán no heredaron una naturaleza pecaminosa transmitida a ellos. Es decir, el pecado de Adán no tiene otro efecto sobre las almas de sus descendientes que no sea el que su ejemplo pecaminoso influye a aquellos que lo siguen para pecar también. De acuerdo a esta opinión, el hombre tiene la habilidad de dejar de pecar si simplemente elige hacerlo. Esta enseñanza es contraria al número de pasajes que indican que el hombre es inevitablemente esclavizado por sus pecados, aparte de la intervención de Dios, y que sus buenas obras son muertas o sin valor para merecer el favor de Dios, como le indica Efesios capítulo 2, verso 1 y 2, Mateo capítulo 15, verso 18 y 19, Romanos capítulo 27, 23, Hebreos capítulo 1 y capítulo 9. Veamos la segunda corriente de pensamiento, que es el arminianismo, que es sumamente famosa. El arminianismo es una doctrina teológica cristiana fundada por Jacobo Arminio en los Países Bajos de comienzos del siglo XVII, a partir de la impugnación del dogma calvinista de la doble predestinación. Los arminios creen que el pecado de Adán tuvo como resultado que el resto de la humanidad heredara la propensión a pecar, comúnmente referida como la naturaleza del pecado. Esa naturaleza pecaminosa ocasiona que pequemos del mismo modo que el gato, su naturaleza le provoca, entre comillas, maullar, sucede naturalmente. De acuerdo a esta perspectiva, el hombre no puede dejar de pecar por él mismo, y es por lo que Dios concede una gracia universal a todos que les permite dejar de hacerlo. Esta gracia es llamada gracia preveniente, y de acuerdo a esta doctrina no somos responsables por el pecado de Adán, solo por los propios. El problema con esta enseñanza es que es contraria al tiempo del verbo elegido en por cuanto todos pecaron, de acuerdo a Romanos 5:12.
De igual manera, ignora el hecho de que todos llevan el castigo por el pecado de la muerte, aunque no hayan pecado de manera similar a Adán, como lo indica 1 Corintios 15:22 y Romanos capítulo 5, versos 14, 15 y 18. Tampoco se encuentra en la Escritura la enseñanza de la gracia preventiva. Veamos la tercera corriente de pensamiento, y es la famosa corriente calvinista. El calvinismo, también llamado tradición reformada, protestantismo reformado o cristianismo reformado, es una rama importante del protestantismo que sigue la teología o la tradición teológica y las formas de práctica cristianas establecidas por Juan Calvino y otros teólogos de la era de la Reforma. Ellos ven entonces el pecado de Adán ocasionado no solo que poseemos una naturaleza de pecado, sino que nos ha causado que seamos culpables ante Dios, por lo que somos merecedores de castigo. Habiendo sido concebidos con el pecado original sobre nosotros, como indica Salmo 51:5, ocasionó que nuestra herencia incluya una naturaleza de pecado tan perversa que Jeremías 17:9 hace esta descripción del corazón humano y dice de la siguiente manera: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y no solo Adán fue hallado culpable porque pecó, sino que su culpa y su castigo, en este caso la muerte, también nos alcanzó a todos, como le indica Romanos capítulo 5, versos 12 y 19. Hay dos opiniones del por qué la culpa de Adán deben ser vistas por Dios como perteneciente también a nosotros. La primera opinión dice que la raza humana estaba dentro de Adán en forma de semilla, y al haber pecado Adán, todos pecamos en él. Esto es similar a la enseñanza bíblica de que Leví, un descendiente de Abraham, pagó diezmos a Melquisedec en Abraham. Lo puede ver en Génesis capítulo 14, verso 20 y Hebreos capítulo 7, versos del 4 al 9. Aunque Leví aún no había nacido sino hasta cientos de años después. La otra opinión principal es que Adán sirvió como nuestro representante y como tal, cuando él pecó, todos nosotros fuimos encontrados igualmente culpables. Al analizar estas tres posiciones, tenemos que decir que la opinión calvinista del hombre como incapaz de vencer su pecado, aparte del poder del Espíritu Santo, un poder que solo es poseído cuando uno se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Cristo y su sacrificio expiatorio por los pecados en la cruz. Un problema con esta opinión está en explicar cómo son salvados los infantes, aquellos incapaces de pecar conscientemente, puesto que no obstante ellos siguen siendo responsables por el pecado de Adán. Millard Erickson, autor de Teología Cristiana, Christian Theology, piensa que esta dificultad es resuelta de la siguiente manera. Hay una posición u opinión que preserva el paralelismo entre nuestra aceptación de la obra de Cristo y aquella de Adán. Toma como ejemplo Romanos capítulo 5, versos 2 al 21, y al mismo tiempo señala de forma más clara nuestra responsabilidad por el pecado original. Nos volvemos responsables y culpables cuando aceptamos o aprobamos nuestra naturaleza corrupta. Hay un momento en la vida de cada uno de nosotros cuando nos volvemos conscientes de nuestra tendencia al pecado. En ese punto podemos aborrecer la naturaleza pecaminosa que ha estado allí todo el tiempo y arrepentirnos de ellos. Al menos habrá un rechazo a nuestra disfrazada pecaminosidad, pero si consentimos esa naturaleza de pecado, realmente estamos diciendo que es buena. Al poner nuestra implícita aprobación a lo corrupto, también estamos aprobando o incurriendo en la acción. De hace mucho tiempo en el jardín del Edén, nos hacemos culpables de ese pecado sin haber cometido el pecado por nosotros mismos. Cierro comillas. Esta es la opinión de Millard Erickson, el autor de Teología Cristiana. En este caso, si comparamos las tres corrientes de pensamiento, y acá quiero hacer un paréntesis muy importante, no me considero un calvinista, tampoco estoy a favor de todas sus doctrinas, más sin embargo, tengo que decir y aceptar que la opinión calvinista del pecado original es más consistente con la enseñanza bíblica. Y el pecado original puede ser definido como ese pecado y su culpa que todos poseemos a los ojos de Dios como resultado directo del pecado de Adán en el jardín del Edén. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre el pecado original? ¿Habías escuchado sobre esto? ¿Conocías estas tres corrientes de pensamiento? ¿Con qué corriente de pensamiento te identificas un poco más o cuál es la que crees que está más consistente con la enseñanza bíblica? Déjenme sus comentarios y espero que este podcast sea de bendición. Que Dios los bendiga.